Hola, soy Irene Carrasco Heras y paso a realizar la defensa del trabajo final de máster interno titulado Aula Invertida e Inclusión Educativa. El máster cursado ha sido el Máster Universitario de Educación ITIC con la especialidad de docencia en línea. El profesor colaborador del trabajo final de máster ha sido Alejandro Aguilar de la Rosa. Bien, comenzamos la exposición de la defensa explicando cuál ha sido el objetivo principal del proyecto, el cual ha sido analizar en profundidad la metodología de aula invertida en la etapa de educación primaria, estudiando el papel que ejercen las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza y cómo a través de estas se aborda tanto la inclusión educativa como el aprendizaje cooperativo. Para el desarrollo de la defensa vamos a explicar cuáles son los 4 pilares básicos en los que me he basado para el desarrollo del proyecto, los cuales van a ser, en primer lugar, el aula invertida. En segundo lugar, las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. En tercer lugar, las TIC y la educación inclusiva. Y por último, cómo a través de las TIC se trabaja el aprendizaje cooperativo. Comenzamos explicando qué es el aula invertida. Berenguer lo estableció como un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumno asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente. ¿Qué va a suponer? Que el docente se convierta en un guía y facilitador, aportando a sus alumnos las estrategias necesarias para que ellos mismos vayan generando su aprendizaje, de tal manera que se va a generar unos entornos realmente enriquecedores y participativos. ¿Cuáles son los pilares de la Flipped Classroom? Hay que tener en cuenta que esta palabra viene del inglés y flip significa dar la vuelta. Y esta metodología se va a basar en nuestros 4 puntos básicos. En primer lugar, se deben aportar entornos flexibles, es decir, aportaremos estrategias innovadoras para crear espacios accesibles abiertos, dando una respuesta a la diversidad del alumnado. En segundo lugar, fomentaremos una cultura del aprendizaje, es decir, el docente aportar las estrategias necesarias al alumno para que vaya creando su propio aprendizaje. En tercer lugar, el contenido intencional, es decir, el docente debe conocer los contenidos que quiere transmitir y así elegir el recurso que mejor se adapte para la interiorización del mismo. Y por último, los docentes deben ser profesionales, es decir, el docente se sirve de los recursos virtuales para desarrollar el conocimiento de sus alumnos, pero nunca los docentes pueden ser suplantados por estos recursos. Como toda metodología va a tener una serie de ventajas y desventajas. Como ventajas vamos a destacar las que aparecen aquí, como son el ahorro del tiempo lectivo, fomenta la participación, el interés y el compromiso de los alumnos, permite dar una respuesta más individualizada, adaptando a los diferentes ritmos de aprendizaje y las necesidades del alumnado. Y todo ello se va a conseguir a través de la utilización de recursos atractivos y motivadores. Como desventaja es destacar que su efectividad va a quedar condicionada por el nivel de formación del profesorado, el modelo supone un mayor esfuerzo e implicación del docente, requiere que el centro cuente con una correcta dotación de los recursos tecnológicos y además los alumnos deben contar en sus casas con una serie de recursos tecnológicos para poder acceder a la información. Pasamos al segundo bloque en el que vamos a analizar las TIC en educación. ¿Vale? ¿Qué entendemos por TIC? Fue Jiménez quien las define como aquellas herramientas destinadas al acceso, al tratamiento, a la divulgación de la información que se presentan en formato electrónico o informático y que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan la información representada de la forma más variada posible. Es decir, ¿qué vamos a conseguir o qué buscan las TIC? Pues buscan desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos. Ayudan al alumno a indagar, a analizar y a comprender la información. Y el docente deberá conocer las TIC para poder enseñar a sus alumnos el uso de las mismas. ¿Qué relación hay entre TIC y Flipped Classroom? Ambos conceptos van íntimamente relacionados, ya que es un binomio que la Flipped Classroom no se podría desarrollar sin la existencia de las TIC. ¿Por qué es importante? Bueno, pues las TIC son un recurso motivador en el que el docente va a seleccionar los recursos y las herramientas virtuales más idóneas para poder desarrollar esta metodología con éxito. En segundo lugar, destacar que se va a crear una comunidad de aprendizaje que va a favorecer el encuentro, la participación y el intercambio de la información por parte de los alumnos. Y por último, destacar la evaluación, es decir, a través de las TIC el docente va a poder realizar una evaluación inicial, media y final de sus alumnos, permitiendo realizar un seguimiento del proceso de su aprendizaje. El tercer bloque es cómo a través de las TIC se fomenta la inclusión educativa. Es este autor quien explica que las TIC pueden favorecer la transformación de los contextos educativos para hacerlos mucho más inclusivos, siendo entonces un instrumento que va a permitir la optimización de la atención educativa y la diversidad del alumnado.
¿Qué ventajas vamos a encontrar si utilizamos las TIC con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo? Bien, pues he querido recoger estas 5 ventajas, ya que son las que considero que son más relevantes. En primer lugar, tenemos cómo a través de las TIC podemos superar las diferentes limitaciones que van a estar derivadas de las diversas discapacidades del alumnado. Además, se va a favorecer la autonomía, propiciando o proporcionando una formación más individualizada. Respaldan un modelo de comunicación y de formación multisensorial. Facilita la inserción social y laboral de todos nuestros alumnos. Y también van a favorecer la disminución del sentimiento de fracaso, tanto académico como profesional y personal. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Pues aumentar la autoestima de nuestros alumnos, aspecto que es fundamental en estas etapas. Pasamos al último bloque, que es el aprendizaje cooperativo a través de las TIC. Primero cabe destacar qué entendemos por aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, según Johnson y Olubeck, se entiende como el empleo didáctico de grupos reducidos en el que los alumnos trabajan de manera conjunta para alcanzar objetivos comunes, fomentando un aprendizaje compartido, significativo, frente al aprendizaje individualista y competitivo. ¿Qué buscamos con el aprendizaje cooperativo? Bien, pues buscamos la participación conjunta de los alumnos, fomentando la comunicación, la implicación, la responsabilidad y la ayuda mutua. Uno de los ejemplos que combinan ambos conceptos son los entornos virtuales de aprendizaje, que van a ofrecer espacios de intercambio comunicativo a los alumnos, en los que nos vamos a encontrar multitud de recursos multimedia atractivos y motivadores, y además van a permitir al docente gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el desarrollo del proyecto he encontrado una serie de limitaciones, entre las que he querido destacar estas 3. En primer lugar, las familias. ¿Por qué? Porque exige una gran implicación por su parte y requiere que sean conocedoras de los recursos digitales para poder ayudar a sus hijos en el acceso a la información que aporta el docente. Por otra parte, nos vamos a encontrar con la reticencia por alguno de los docentes, ya que esta metodología supone romper con las enseñanzas más tradicionales para dar paso a unas metodologías más innovadoras. Y por último, el contexto, es decir, va a quedar vinculado al contexto sociocultural en el que esté el centro y la familia, porque esta metodología supone la utilización de una serie de recursos virtuales y tecnológicos, y estos centros los hogares de los niños deben contar con estos recursos para que puedan acceder a la información y para que puedan realizar las actividades planteadas. Bien, para finalizar la presentación he querido recoger estas 5 ideas claves, ya que considero que recogen lo esencial del proyecto. ¿Qué vamos a conseguir con esta metodología? Se va a conseguir aprendizajes constructivistas, es decir, vamos a partir de los conocimientos que tienen nuestros alumnos, de las experiencias previas, partiendo desde lo más sencillo a lo más complejo, para generar un aprendizaje que sea realmente constructivista y significativo. Vamos a trabajar el aprender a aprender, es decir, vivimos en una sociedad cambiante y debemos aportarles a los alumnos las estrategias necesarias para que ellos mismos vayan generando su propio aprendizaje. Esto va a suponer una implicación real del docente que sea conocedor de estas tecnologías para poder aplicarla a su práctica docente. Atender a la diversidad del alumnado. Esto quiere decir que a través de estos recursos vamos a poder dar respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, atendiendo a la diversidad de los alumnos que hoy en día se escolarizan en nuestras aulas. Y la última idea es la que va a recoger de manera global la realidad del proyecto, es decir, lo que hemos pretendido es dar una respuesta o enlazar la educación actual con la realidad y la era digital que nos ha tocado vivir a todos. Muchas gracias por su atención y hasta aquí mi presentación.